Bienvenidos chicos a la segunda clase de consultoría administrativa. En la primera clase estuvimos viendo lo que fue los antecedentes de la consultoría. Muchos de ustedes se fueron históricos a través de una línea del tiempo. Estuvimos comentando de que la consultoría administrativa tiene que ver fuertemente a través de lo que sucedió en la Revolución Industrial. Una vez que pasó eso, empezó a formarse lo que fue el consejo digamos, no un consejo como tal, pero digamos que se empezó a hacer la consultoría administrativa cada vez más formal hasta que lleguemos a esta época actual, llegando a época actual cerca de 1980, 1990, que se pudo consolidar la última versión de consultoría administrativa, y entre más va pasando digamos, los años, más importante se está volviendo la consultoría administrativa a las empresas. Entonces, fue parte de lo que vimos el día de ayer, aparte de hablar sobre consultorías o objetivos de manera muy general para dar de alguna manera una luz a la consultoría. Sí, así es, sabes que empezamos a ver los objetivos y empezamos a ver que la consultoría, pues prácticamente la llevamos en todos lados, ¿vale? El día de hoy quiero hablar específicamente bueno, regresar un poquito a los objetivos de la consultoría, nada más como recordatorio, irnos a los grados de independencia del consultor y hablar un poquito también de la diferencia entre investigación y consultoría externa y consultoría interna. ¿Ok? Entonces, ahí va orientado. El día de hoy nada más les comento, la actividad como tal no se sube a Moodle, la actividad como tal es portafolio de actividades, por lo cual no estará integrado en un Moodle, pero sí me lo hacen llegar vía WhatsApp, ¿vale? Entonces sería por WhatsApp el método de entrega, o si gustan, si lo quieren hacer mediante correo electrónico, tengo correo y creo que es, bueno, en este caso Fábalos o Fábalos PBI. Si quieren, lo pongo adelante en el grupo, nada más para que también lo tengan, en caso de que también lo vean necesario, mandarlo por correo electrónico. No lo vaya a pasar lo que sucedió ayer con WhatsApp, ¿no? Si falla WhatsApp, de alguna manera, ustedes puedan, si regresamos a 1990, decía, puedan ustedes volver a mandar un archivo como tal, ¿no? A Gmail. Ok, entonces, pues bueno, los 520 ya los ubican. El día de ayer estuvimos viendo cuatro objetivos de la consultoría que engloban el quinto, ¿sí? Estuvimos hablando de que todas las consultorías administrativas deberían, al menos, pensar en resolver problemas gerenciales, descubrir oportunidades nuevas, aparte de mejorar el aprendizaje y poner en práctica los cambios, ¿ok? Cuando hablamos de alcanzar, bueno, en este caso de resolver los problemas gerenciales, hablamos de que todas las organizaciones, todas las organizaciones tienen algo que aprender, ¿ok? Si tú sientes en el lugar en donde trabajas o en el lugar donde haces prácticas, requieren ciertas situaciones o que pasan ciertas situaciones del cual no estuvieras del todo contento o contenta, quiero comentarte que muy probablemente todas las demás, aun cuando tengan la mejor organización del mundo, tendrán sus respectivos problemas que atender, ¿ok? Todas las empresas tienen un aprendizaje y tienen que estar volteando a ver hacia el continuo aprendizaje. Entonces, la figura de consultoría administrativa se vuelve súper importante para ellos, debido a que de alguna manera u otra, eh, al estar conectados, digámoslo así, por ejemplo, una consultoría externa hace y denota el camino que probablemente por ellos mismos no hubieran visto, ¿sí? Otra de las situaciones que es usualmente las empresas se enfrascan en sus propios problemas, y si no tienen una mirada estratégica, si no tienen una mirada externa o tal vez de alguien interno, pero que de alguna manera tenga una mirada más hacia allá afuera, las empresas tienden a caer en su operatividad, ¿sí?
a estar inmersos en su operación, de tal suerte de que las empresas se quedan estancadas en la resolución de problemas directas del momento, pero no se van más allá. Entonces, muy probablemente la visión de una consultoría les permita no solo resolver sus problemas internos o de operatividad, resolver algunas situaciones que tal vez no podían ver del todo, sino también además aumentar la perspectiva y de alguna manera estimular el crecimiento, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de eso, el consultor tiene la facultad y además la responsabilidad de poder establecer a través de métricas qué tipo de criterios o qué tipo de situación habrá que trabajar con la empresa consultada, ¿sí? Ayer les estaba comentando que, por ejemplo, el médico en algún momento se convierte en asesor o consultor, ¿sí? Y recuerden alguna experiencia que haya sido con el médico. No sé, a ver, Carmina, aprovechando, ¿hace cuándo fuiste con el médico? ¿O has ido con el médico hace algún tiempo? Fue hace unos meses, es que creí que tenía, ¿Algo? bueno, solamente me sentía mal y Ajá. creí que era COVID, entonces fui, consulté y todo y ya después fue lo de la prueba y así, pero no. Y que siempre no. Mira, justo lo que voy, Carmina. Perfecto. Tú ibas con una predisposición. En este caso, la predisposición de la palabra COVID, ¿sí? Entonces ibas con, híjole, a lo mejor tengo COVID, vas con el médico. Resulta ser que él hace este procedimiento o él busca a partir de un procedimiento corroborar si lo que tú dijiste va de cierto o va por otro lado, ¿no? Dice, mira, fíjate que esos mareos o esta gripa que también mostrabas no era COVID, sino era otro, sí, o era otra cosa. Entonces, muchas veces el cliente o el consultante sabe que tiene un problema, pero no por eso tenga que tener la razón justo en el problema que tiene. ¿Sí? Yo comentaba de cuento, ¿sí? Está el cuate que dice que se toca aquí, le duele, 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 se toca aquí, le duele. ¿Qué es lo que tiene el cuate? ¿La cara fracturada? No, el dedo fracturado. Entonces, resulta de ser que muchas veces los clientes van con una sintomatología, van con van con sus efectos. En este caso, Carmina, te dolía la cabeza o tal vez tenías gripa o algo por el estilo, ibas con ciertos efectos e ibas a ver si esos efectos eran por algunas causas que tú pues decías que pensabas que tenías. Y resulta de ser que, gracias a Dios, no fue así. Entonces, de alguna manera u otra, el consultor tiene que ir con la mirada y con los oídos atentos, pero sobre todo observando aquellos detalles que el cliente, por a lo mejor estar inmerso en su problemática o no tener el conocimiento que tiene el consultor, no alcanza a ver. ¿Sí? Entonces va por ahí algo del objetivo. Excelente, gracias Carmina. Mejorar el aprendizaje, de alguna manera, mejorar el aprendizaje va de decir, ¿sabes qué? La empresa, cuando entiende que es una empresa que aprende, que es una empresa que tiene que estar evolucionando y que eventualmente tiene que hacer los cambios, es una empresa que tiende, tiende a de alguna manera adaptarse a cualquier situación que se le presente. Entonces, mejorar el aprendizaje va de alguna manera siempre revisar procesos o siempre revisar cómo fueron tus ventas o cómo fueron ciertas cosas para adecuar y cambiar. Y el consultor le puede dar herramientas a las empresas para poder tener controles que permitan mejorar el aprendizaje. ¿Sí? El consultor también se vuelve un poco de docente si la empresa lo requiere al momento de a lo mejor enseñar y dirigir a la empresa hacia un resultado. Muy bien. Entonces, eso es lo que estuvimos hablando ayer. Y obviamente, cuando una empresa está volteando a ver sus áreas de oportunidad,
de alguna manera está aprendiendo, de alguna manera está revisando nuevas oportunidades. ¿Okay? Es curioso, chicos, como de experiencia, he conocido personas que han ido a consultoría administrativa o pensaban ir a consultoría, no, que sí dan el primer paso. Van a la consultoría administrativa, pero ponle tú que aún que no te haya atendido el consultor, estas empresas empiezan a mejorar sus ventas y sus operaciones. Algo curioso, ¿sí? O sea, por ejemplo, de repente, cuando empiezas a predisponerte a decir, oye, empresa, dice, o empresa o persona, oye, tal vez requiero ayuda, ¿sí? A partir de eso, empieza la visualización o abrirse los ojos o empezar a tener los sentidos bien abiertos para estar sujeto a los cambios. Y probablemente eso atrae ventas, probablemente eso mejora procesos por sí solos, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que la figura del consultor se vuelva poco útil. Es muy útil cuando la empresa no puede tener esa visión o esa audición de poder ver las situaciones del entorno con otra mirada. ¿Ok? Pero definitivamente el que la empresa esté predispuesta o que ya tenga disposición más bien de poder cambiar su entorno o poder cambiar su realidad, estamos hablando de una empresa que va a poderlo hacer más fácilmente. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, el descubrir y evaluar las nuevas oportunidades hará que las empresas volteen a ver a diferentes lugares, ¿sí? De repente, a través de consultoría, puede llegar la empresa a un producto nuevo, a un servicio nuevo, a un proceso nuevo, a una optimización de algo. Y a partir de alguno de ellos, generar un marco de utilidad que no estaba pensado. Piénsenlo. Una buena consultoría o una buena resolución de problemática a su debido momento viene con signos de peso, si es una inversión, ¿sí? Porque de alguna manera, oye, tú le inyectas un capital para redescubrirte o redescubrir la empresa en ciertos aspectos, pues o te ahorraste costos o mejoraste tus ventas. Entonces, va por ahí, o sea, la consultoría, lejos de ser un gasto, se convierte en una inversión cuando la empresa está atorada en algo. ¿Bien? Entonces, por ahí va un objetivo de la consultoría como tal. Características de la consultoría. Son 5, nada más de que aparecen en 2 láminas. Las características son, pues bueno, tiene que ser un entorno profesional. ¿Ok? Imagínate, imagínate, Fer, de repente tú requieres una consultoría y que de repente te atiende, vamos pensando que José, ¿sí? Vamos pensando que José, por algo, en ese momento José estaba de alguna manera en un mal momento, digámoslo así. Esos 5 minutos que cada uno tiene, en un mal momento, y de repente te atiende con demasiada informalidad o que tú notas una atención así como desinteresada hacia ti. Pero probablemente, si llega a pasar eso, desgraciadamente Josué va a perderte a ti como cliente. Es decir, ¿sabes qué? Pues fue demasiado informal, fue demasiado, de alguna manera no me dio las pautas que necesitaba, etcétera. O en el ejemplo de Carmina, que fue con el médico se hubiera comportado demasiado extraño con ella, ¿sí? Que no hubiera tenido como las métricas que le hubieran dado a entender a Carmina que el médico era profesional. ¿Qué hubiera sucedido? Tal vez Carmina no hubiera creído en ese médico, hubiera tenido que ir con otro médico. Es más, tan arraigado está que muchas veces la visualización importa. ¿A qué refieres? Por ejemplo, un médico que te atiende, y ya lo comenté una vez en marketing, un médico que te atiende sucio, o sea, imagínense la bata y todo eso, todo blanco, pero con manchas de sangre, ¿sí? Sucio de sangre. ¿Te genera confianza o te genera desconfianza? Levanta la mano, ¿a quién le genera desconfianza? Mi mano virtual, no los puedo ver. Okay.
Una manita virtual, José. Ok. Dylan. Ok. Confianza. O más confianza de la que pensé. Desconfianza. Ok, desconfianza, dos y dos. Ok. Entonces, mucho tiene que ver la visualización. Me gusta o no, a veces hay que también padecer para que la gente confíe. ¿Ok? Entonces, el parecer te lo da, ¿cierto? También la profesionalidad. Otra de lo que también habla, y yo les he comentado en aula física, tal vez no lo recuerden porque fue hace mucho tiempo, les comentaba que parte de la profesionalidad tiene que ver con ciertos elementos que tú puedes medio dominar, de que tal suerte de que te veas profesional. Y una de las cosas que puedes dominar es tu puntualidad. Otra de las cosas que puedes dominar a cierta manera es también estar preparado para el momento de alguna manera. ¿Sí? Si tienes un evento o algo, que tengas cierta preparación. Las otras cosas son cosas que no puedes dominar del todo. Tu visualización sí las puedes dominar. Sí, tu visualización también la puedes dominar. Y algunas cosas que sí requiere pues prácticamente una preparación previa. Es lo único que sí podrías hacer. ¿Vale? Pero dentro de la parte profesional engloba mucho el cómo te vieron a la hora de estar haciendo el servicio. Y no solamente visualmente de que, pues el cuate se baña, etcétera, es puntual, no, sino cómo te vieron en los modos de atender, en la manera de llegar. Cuando una persona, sobre todo una empresa, quiere ir a una consultoría administrativa, espera de la otra persona un trato cordial, amable, pero al mismo tiempo con cierta serenidad y al mismo tiempo buscando o sea, que el consultor le escuche mucho y le pregunte mucho. Es creo que parte de lo que esperan muchas personas cuando van con un consultante, ¿sí? Que te deje hablar, etcétera. Y ese es el segundo punto. Los consultores suelen ser consultivos. Hay de hecho una técnica de consultoría que se dedica a solo preguntar. Chicos, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida estudiantil y nuestra carrera, etcétera, etcétera, nos hemos dedicado a resolver preguntas? Yo creo que varios, ¿no? Siempre hay una tarea que es una pregunta, siempre nos llevamos con una pregunta y estamos acostumbrados a resolver preguntas, ¿vale? El consultor o una técnica de consultoría va no de responder preguntas, sino de hacerlas. ¿Sabían ustedes que prácticamente una buena pregunta puede llevar a una respuesta que no esperábamos? Piénsenlo. Plantéense más preguntas. Hay veces que buscamos responder las preguntas que nos llegan, pero a veces las buenas preguntas nos llevan a mejores lugares. Entonces, un método de consultoría es a través de pregunta, 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 pregunta y pregunta. Ni siquiera tengo que dar mi opinión. Por ejemplo, el consultor que hace puras preguntas, una venta consultiva o una consultoría así como solamente consultiva, a través de puras preguntas puedes llegar a insights que la otra persona llegue a tu mensaje y que la otra persona diga, ay caray, yo pensé esto. Y es muchísimo más potente a que solo le des y le des y le des y le des información. ¿Sí? Entonces, pues piénsalo. Siempre piensa más en la pregunta, o te recomiendo que no que siempre, pero eventualmente busca preguntas que resolverte. Eventualmente, dedícales más tiempo al planteamiento de la pregunta que a la respuesta per se. ¿Sí? ¿Sí? Ok, otra de las situaciones es que las consultorías deben de ser temporales. Si tienen fecha de inicio, más no tienen fecha de término, y el fecha de término me refiero a que 4, 5, 6 años, 7, 8, y sigue ahí en la consultoría, o una de dos, el cuate ya te está, ya ponlo en nómina, o ¿qué está pasando? Que lo requieres todo el tiempo. En realidad, no requieres ningún servicio profesional todo el tiempo, ¿sí? Imagínate, creo que ya había hablado contigo de esa parte. Imagínate a Dylan,
que tuvieras que ir con el médico diario durante 17 años para preguntarle qué tienes. No por, si tuviéramos una situación, Dios no lo quiera, que es una enfermedad crónica, etcétera, 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 pues eso ya no es una consultoría, ya simplemente sabes lo que tienes y estás tratándote. Pero me refiero a, oye, ¿qué tengo hoy? ¿Y qué tengo hoy? ¿Y qué tengo hoy? Así diario durante 17 años. No tendría sentido. Entonces, algo de lo que debe pregonar como característica de consultoría es que debe tener una fecha de inicio y una fecha final. Y usualmente la fecha final va alrededor del resultado que obtuvo. Por ejemplo, se contrata una agencia de marketing para aumentar las ventas, hace su trabajo de diagnosticarte, de verte cuál es la problemática real, si son las ventas o son otras cosas. Si hace eso de alguna manera, ya te empieza a decir, mira, si tenías problemas de ventas o no tenías problemas de ventas, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, y cuando haga eso, eso y eso y eso, se acabó la consultoría. Muchas gracias, se acabó. Así debería ser. Deberás tener una fecha de inicio y una fecha de término. ¿Ok? Comercial, porque al final del camino, el consultor cobra por ese servicio. A alguien se lo tiene que cobrar. Y además, de alguna manera, tiene que ver con la retribución. ¿Sí? Y además, el consultor, usualmente, aquí dejo un usualmente, debe o debería ser independiente. Aunque la consultoría, aunque tuvieras un consultor, auditor, lo que tú gustes, dentro de tu organización, porque la puedes pagar y lo pones por quincena, yo te recomiendo que el consultor debería ser totalmente independiente para que tenga la poder y facultad de dar recomendaciones a nivel de independencia. ¿Sí? Un consultor o un asesor que no tenga ninguna independencia de voz y de lo que realmente recomienda y hace y forma, es un consultor que mejor no lo tengas, ¿vale? Sí, se vuelve un juglar, ¿no? A ver cómo le llena los ojos a su jefe. Entonces, yo recomiendo que tengan un grado de independencia y que no se termine de tener la independencia. ¿Vale? Dentro de la independencia, justo de lo que vamos con el tema de ahora, hablamos de diferentes tipos de independencia. La primera y la más importante, ¿no? El consultor, hay empresas de consultoría que son completamente independientes financieramente. Y depende del tipo de consultor, depende de lo único del problema que resuelve y de la oferta-demanda y qué tanto se quiere ese consultor. Usualmente la consultoría se paga y se paga en pesos fuertes, o sea, en dólares o algo. De tal suerte que de alguna manera también lleva una independencia financiera. ¿Ok? ¿Alguien de los presentes ha probado el recibir ingresos de manera autónoma, no de un trabajo? O sea, hace un emprendimiento, una venta de algo o algo por el estilo. No tiene que ser empleo, no tiene que ser. Ajá, sí, José. Como vender ropa y eso mueble. También. Todo lo que sea independiente, todo lo que sea no dependiendo de un jefe. Ah, pues quería ropa y muebles. Ok, ropa y muebles. Resulta ser que te mentí cuando dije de un jefe. Dependías de varios jefes, que eran tus clientes. Pero al tener varios jefes, al menos había una cierta independencia de decir, oye, si había alguien que se ponía muy exigente o alguien que se ponía en un plan que no te gustaba, pues simplemente prescindías de esa persona y buscabas con las personas que sí estaban adecuadas a tus reglas, ¿no? Por ahí va la independencia financiera. Si el consultor depende de todo su ingreso, esa empresa consultante, pues tendrá miedo de dar alguna recomendación de cualquier tipo. Entonces está limitado a su economía. Por eso se busca que el consultor no solo tenga una empresa que consultar, tenga varias, ¿sí? O que haya pasado por varias para poderlo hacer. Al mismo tiempo, administrativamente debería estar totalmente independiente. Aunque la empresa tenga consultores internos,
no deberían estar pegados con los de ventas. Por ejemplo, al vender, en el área de ventas tengo el consultor. Momento. ¿Qué onda con eso, no? Un consultor debería estar como grupo staff, alejado de las otras áreas. O, por ejemplo, tú vas a poner el auditor como área operativa, pues a lo mejor como él tiene que ver con el área operativa, pues los números de operación le convienen y por lo tanto estará supeditado a sus decisiones. Entonces, una recomendación es que un consultor, al igual que un auditor, no puede ser juez y parte. Normalmente lo pones separado, ¿sí? Y aunque el consultor no solo se dedica a enjuiciar algo, no solo se dedica a diagnosticar situación, sino también propone y dispone, de alguna manera u otra, el tener un grado de independencia administrativa le ofrece una figura de empoderamiento suficiente para poder encaminar a la empresa como tal. De alguna manera, funge como un área gerencial, por así decirlo. ¿Ok? De alguna manera también tiene independencia política. Hablando de eso también, pensándolo de que no tiene que tener una postura directamente política, un consultor que está supeditado a un partido político, a un político en general, está supeditado también a sus decisiones y eso alteraría toda la visión holística que puede llegar a tener. Por lo tanto, un consultor que, por ejemplo, tenga un color, no puede dar una opinión objetiva, por lo tanto, yo no lo consideraría. Muy bien. Independencia emocional. Consultor, como incluso en los consultores psicológicos, cuando, no sé si alguien alguna vez, y ahí sí lo preguntaré como Samsara, no me respondan, por favor, haya ido a algunas consultorías psicológicas, haya ido con el psicólogo, todo el mundo sabe que el psicólogo es un profesional y que debe tener la relación con el psicólogo como así como tal, en el momento que se convierta en amistad, en cualquier otro tipo de relación social, ya no es su psicólogo. ¿Ok? Entonces, o por ejemplo, en un abogado, en un administrador, pues sí se puede ver esa parte amistosa, pero de alguna manera u otra, cuando involucras al consultor demasiado con las emociones de los miembros de la organización, puede tomar decisiones subjetivas. Al tomar decisiones subjetivas, las decisiones de ahí ya no son tan válidas. Pierden validez en la subjetividad basada en las emociones. Entonces deberías alejar de alguna manera de la interlocución al consultor para que no sea de que después, por ejemplo, imagínense que se llevan súper bien José y Camina, como se llevan súper bien, a todas las recomendaciones que le hace al gerente general son para beneficiarse unos a los otros. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, como les dije, no pueden ser juez y parte, por lo tanto, debe tener independencia emocional. Muy bien. Entonces, hay muchas formas a través de esa independencia para poder hacer un servicio de consultoría, ¿vale? Uno, pues facilita mucha información, depende si es consultoría externa o interna. Facilita información un consultor, sí. Facilita especialistas porque tiene una red de contactos. Un consultor puede tener una red de contactos para resolver determinados problemas. Ojo, cuando te vuelves consultor, por ejemplo, administrativo, yo recomiendo que tengas un área o áreas de especialidad y que conozcas de las áreas de especialidad de tu competencia o de personas alrededor que te permitan, en caso de que tú no puedas resolver el problema específico que le encontraste a la empresa, la otra competencia o las otras personas que están ofreciendo servicio lo puedan hacer. Los grandes despachos de consultoría administrativa y consultoría legal, etcétera, son grandes porque tienen un montón de personal dependiendo del caso. ¿Ok? Entonces, facilitar especialistas se debe a la consultoría administrativa. ¿Sí? Al mismo tiempo que tiene que ver con la facilitación de dictámenes de expertos, que tiene que ver con la parte de especialistas. Los diagnósticos es parte fundamental del consultor. Además, ya que ese diagnósticos, ver cómo mejorar los sistemas y los procesos, la capacitación, de nada sirve que mejor hayas puesto en papel un proceso mejorado si no implementas un método para que los demás lo conozcan. Y también, de alguna manera, el consultor se vuelve un poco educador y facilitador para que la empresa vaya caminando.
Usualmente un consultor no termina su labor simplemente recomendando algo, sino también enseñando el método, de tal suerte de que la empresa conozca un poco de cómo es lo que tiene que hacer. Ojo, el consultor no está responsabilizado a dar, si quisiera, darle seguimiento constante o estar directamente viendo solo los resultados. Se le da un seguimiento cada cierto tiempo, pero más no. ¿Vale? Recuerden la independencia financiera y administrativa que usualmente tiene el consultor con las empresas. Muy bien. Dentro de las consultorías pueden existir dos cosas de dimensiones, ¿sí? Que tu consultoría sea altamente técnica o que tu consultoría sea altamente humana. ¿Ok? A veces, y la mayoría de las veces, tienen un toque de ambas, sino que, y también ver qué predomina en las estructuras, ¿vale? La técnica, pues tiene que ver con conceptos, con ideas, observar el sistema mismo organizacional y voltear a ver procesos per se. En la parte de humana es voltear a ver que tienes una organización en donde hay muchas personas, en donde todas las personas tienen deseos, esperanzas, anhelos y frustraciones. Entonces, a partir de ver sus deseos, anhelos, ansiedades, frustraciones, lo que tú quieras, al mismo tiempo también interactúan esas personas entre sí para lograr entre ellos un resultado. ¿No se acuerdan? Bueno, en la administración hay una escuela que se llama la Escuela Humanista. Yo recomiendo mucho los estudios de Elton Mayo para poder hablar sobre todo mucho del aspecto humano, ¿sí? En donde las relaciones interpersonales pueden hacer que una persona dé lo mejor de sí o dé lo peor de sí, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, chicos, que ustedes como personas cambian dependiendo del grupo social en donde estén, ¿sí? No te comportas igual con tu familia y ni quieres comportarte igual con tu familia que con tus amigos, o con tus amigos que con tus compañeros, si no son los mismos. O con tus compañeros con tus compañeros de trabajo. E incluso cambia tu posición social e intelectual dependiendo de con quién estás. ¿Ok? Y que sientas que en algunos puedes dar más potencial que con otros grupos de personas. ¿Ok? Y eso sucede porque la interacción humana da y permite llegar a tu mejor potencial cuando ésta está interconectada de manera correcta. Cuando no está, o cuando la persona o los individuos no están interconectados, sus deseos, emociones, anhelos, esperanzas y ansiedades, con el del grupo social, empezará a existir lo que viene con el aislamiento y eso generará una espiral que para la empresa significa producir menos o vender menos. ¿Sí? Entonces, la parte humana conecta a la parte técnica y la parte técnica tiene que ver con el sistema, con las operaciones, que puede hacer que si todo sale bien, conecte a la parte humana. Piénsalo. Es bien fácil conectarte con un grupo de personas cuando todo sale bien. Cuando todo sale bien, es fácil que esas personas se vuelvan tus amigas incluso. Pero cuando no todo sale bien, empiezas a conocer la otra versión. Entonces, estas dos dimensiones de la consultoría son importantes para el consultor determinar qué de la parte técnica y qué de la parte humana se pueden a través del pensamiento, a través de estrategias, mejorar. No digo que le estén mal por añadidura. La mayoría de las empresas tienen una cultura organizacional y tienen un sistema de procesos formal o informal, pero que de alguna manera algunas requieran más cosas para poderse optimizar y otras menos. Muy bien, entonces va por ahí la consultoría técnica y la consultoría humana. La consultoría y la investigación, cuando las investigas, valga la redundancia, se parecen mucho, ¿sí? Un consultor hace la labor del proceso investigativo. La única situación, esta lámina explica
las diferencias que existen entre una investigación, o sea, métodos de investigación, hacer una tesis, a establecer una consultoría, ¿ok? Normalmente las consultorías, y estas son lo que ven en la derecha, son las características de la consultoría frente a la investigación, donde de alguna manera la consultoría es mucho más ajustada y rígida, tiene que ver con prácticas directivas, tiene que ver para solucionar un problema y tiene que ver para ser una temporalidad, ¿sí? Y solamente al resolver los problemas de la temporalidad, a partir de eso, se establece una relación de consultoría, ¿sí? Y usualmente en la consultoría, al mismo tiempo, tienen que ir más acorde a una solución, más que al dar un nuevo conocimiento, ¿sí? Además que el rigor académico en una investigación es mucho más alta. Hay mucho más marco teórico, hay mucho más investigación de autores, etcétera, etcétera. La finalidad de la parte consultoría a la finalidad de la parte investigativa no siempre concuerdan, en donde la finalidad última de una investigación es la generación de conocimiento. En pocas palabras, manda a una persona con mucha preparación, ¿sí? A hacer una tesis a una empresa, ¿sí? Y aunque sea una tesis de proposición, una tesis en donde digas establecer un modelo de implementación de la calidad, establecer un modelo de incremento de ventas, etcétera, 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 aunque sea de propuesta, la investigación per se centrará en el resultado de la misma, más que para un mejoramiento de la empresa, más para un retrato para que podamos conocer cómo es esa empresa. No se me voy a entender, ¿sí? En donde una propone y en la otra no solo propones, observas y ves los cambios. A menos de un minuto, chicos, metemos nueva conexión, es recurrente, nada más pero igual mando el link de todas maneras, pero es recurrente.